Seguramente más de una vez hemos usado las palabras delito y pecado como si fueran la misma cosa, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, ¿realmente lo son? Porque, a ver, uno se juzga en un tribunal con un juez y abogados, y el otro, bueno, el otro se juzga en la conciencia. Hoy vamos a desentrañar esa diferencia que es mucho más profunda de lo que parece. La pregunta va al grano, ¿no? ¿Es lo mismo un delito que un pecado? A ver, ¿se puede cometer un delito sin estar pecando? ¿O al revés? ¿Se puede pecar sin cometer ningún delito? La respuesta, como veremos, está en entender de dónde viene y qué significa realmente cada concepto. Ok, para desentrañar esto, vamos a seguir un mapa bien claro. Primero, vamos a establecer la distinción inicial. Luego, nos meteremos de lleno a definir qué es un delito y qué es un pecado. Después, vamos a comparar el mundo interior, el del corazón, con la acción externa. Y para terminar, analizaremos las consecuencias de cada uno, que son muy, pero muy diferentes. Vamos a arrancar por lo más conocido, ¿no? El mundo de las leyes humanas. El delito pertenece a este ámbito, al de las reglas que nosotros como sociedad hemos decidido que hay que seguir para poder convivir. A ver, desde el punto de vista legal, la cosa es súper clara. Un delito es una acción, o incluso no hacer algo que se debe hacer, que está escrita palabra por palabra en el Código Penal, y que por supuesto tiene un castigo. O sea, si no está en la ley, no es delito. Así de simple. Pero aquí es donde se pone interesante de verdad. La clave, como muchas veces, está en el origen de la palabra misma, delinquere. El latín nos da una imagen mental súper potente de lo que significa cometer un delito. Fíjense en cómo evoluciona la idea. Delinquir significa, en esencia, abandonar. ¿Pero abandonar qué? Pues el buen camino. O sea, es la imagen de alguien que decide, a propósito, salirse del sendero que la ley marcó para que todos podamos vivir en orden. Es un acto de apartarse de la ruta común. Bueno, ya vimos el Código Penal. Ahora vámonos a un terreno completamente distinto, el del Código Divino, para ver cómo se desarrolla esto. Si el delito es salirse del camino de la ley humana, el pecado es una transgresión contra la ley divina. Y aquí el concepto original es, de verdad, fascinante. Si nos vamos a la definición de manual, un pecado es romper voluntariamente una ley divina. Ojo, ya no es una ofensa contra el Estado o la sociedad, sino contra mandatos que se consideran sagrados. Pero aquí está el verdadero clic del asunto. Tanto en el griego original con la palabra amartía, como en el hebreo con hatatá, el concepto fundamental de pecado no era romper una regla, no, era errar el blanco. Imagínense esto, un arquero que apunta y falla. Esa era la idea original del pecado. Y no hay mejor ejemplo que este pasaje para ilustrarlo. El texto describe a unos honderos de la tribu de Benjamín que eran tan pero tan precisos que podían apuntarle a un cabello y no errar, o sea, no pecar. El pecado entonces no es tanto romper una regla, sino fallar al objetivo, no dar en el blanco de un ideal moral o divino. Ok, entonces recapitulemos. Delito es apartarse del camino. Pecado es errar el blanco. Ahora, vamos a ponerlos frente a frente, cara a cara, para ver dónde está la diferencia más profunda entre los dos. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. El delito viene de la ley humana, del Código Penal. El pecado, de la ley divina. El delito se centra en algo externo, una acción o la falta de ella. Pero el pecado se enfoca en algo interno, en el corazón. Por eso, uno es apartarse del camino social y el otro es errar el blanco moral. Entonces, el punto crucial es este. La ley humana puede juzgar lo que una persona hace. Puede castigar un robo, un asesinato, pero la ley no puede meterse en la cabeza de alguien. No puede juzgar un pensamiento o una mala intención. El pecado, en cambio, nace justo ahí, en el interior. Y este pasaje es, bueno, es contundente. Fíjense cómo conecta todo. Actos que la ley considera delitos, como el homicidio o el robo, no salen de la nada. Son solo la punta del iceberg, el resultado visible de algo que ya estaba dentro, en el corazón, los malos pensamientos. A ver, si el origen es diferente y la naturaleza de cada uno también, pues es lógico pensar que las consecuencias van a ser totalmente distintas, ¿verdad? El precio que se paga por una transgresión a la ley del hombre es uno, y el precio por una transgresión a la ley divina es otro completamente diferente. Por el lado del delito, la consecuencia es algo que podemos ver y tocar. Una multa, servicio comunitario, la cárcel. Es una consecuencia de este mundo, terrenal.
Pero con el pecado, la cosa cambia. Aquí se habla de muerte espiritual, de una separación de lo divino. Y la verdad es que este texto es directo, no se anda con rodeos. Lo que uno gana del pecado es muerte. Y ojo, no habla necesariamente de la muerte física, sino de esa separación, de ese estado. Es como el resultado final de errar el blanco una y otra vez. Y con esto, creo que el círculo se cierra. Hemos visto que un delito es apartarse del camino que la ley nos marca, una acción externa que la sociedad puede ver y juzgar. El pecado, por otro lado, es cerrar el blanco, una falla que nace mucho antes, en la intención, en el corazón. Lo que nos deja pensando en una última pregunta. Y es una pregunta fuerte. Si la justicia humana solo puede castigar la acción, ¿qué o quién juzga la intención que la provocó?